Capítulo 12. Quiero dar una lección sencilla, pero creo que clave al tema que estamos enfocando para este año. Ciertamente no me conviene, 2 Corintios 12:1, gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre mío, te doy gracias por tu obra en nuestras vidas. Cómo necesitamos nosotros poner atención como tus siervos a tu obra en nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a ser una ayuda, una bendición en nombre de Jesús. Amén. Creo que corremos el peligro donde estamos muy preocupados en ver cómo progresa, cómo avanza, cómo crece la obra. Y nosotros como siervos de Dios batallamos con el concepto de que lo que Dios quiere es obrar en ti. Fue dilatado el amén porque ves, tú no lo percibes. Y algunos ni dijeron amén. El propio peligro de la posición que nosotros tenemos nos hace equivocadamente creer que el enfoque debe de ser la obra, la obra, la obra, la obra. Podemos volvernos idólatras de la obra. Donde la obra es nuestro ídolo y nos hemos olvidado del Dios de la obra. Y no conozco a un siervo de Dios que crezca su ministerio en una manera bíblica, consistente, que no termina siendo el reflejo de lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Sabía usted que Dios no ha acabado con usted y conmigo? No estoy hablando de los miembros de su iglesia. Estoy hablando de usted y de mí. No vamos a tener visión para crecimiento. ¿Sabe usted que visión para crecimiento no proviene de una reunión como esta, donde alguien te inspira por algún mensaje y tomas decisiones y te determinas y dices: voy a regresar a la obra y voy a... No, porque la verdad es de que una visión para un avance y crecimiento proviene de ti. Y el crecimiento que muchas veces queremos en la obra
no entendemos que está directamente conectado con nuestro propio crecimiento. Hay muy pocos pastores creciendo. No estoy hablando de estatura, hermanos. Yo siempre me río cuando el Señor pregunta en Mateo 6, ¿quién de ustedes, por tanto preocuparse, puede añadir a esa estatura? Nada, yo lo he probado, no puedes. ¿Dios está obrando en tu vida? Yo no sé. Sí sé que estamos muy desconectados de ese pensamiento. Sí sé que nos preocupamos que la obra crezca. Yo sé que nos preocupamos que los hermanos crezcan. Y si vamos a tener una visión para crecer, va a tener que ser una obra divina de Dios profundamente arraigada aquí. Porque la emoción de una reunión y una conferencia en inspiración y el ánimo que alguien te pudiera dar en una sesión en estas reuniones, eso se desvanece en una semana. Pero cuando Dios obra en nuestras vidas, oh, eso es palpable y presente. Qué manera tan grande Dios usó al apóstol Pablo. Y creo que en el pasaje que acabamos de leer, Pablo nos está relatando por qué es que descansó sobre su vida de una manera tan poderosa la mano de Dios y el poder de Dios. La obra es de Él, hermanos. Y yo estoy cansado de ver lo que nosotros podemos hacer. Es tiempo de ver lo que Él puede hacer. Pero ¿sabe quién está estorbando? Usted y yo. Y Pablo, en el pasaje que, mire hermanos, hablamos de avivamiento, ¿verdad? Y vamos allá al libro de Crónicas 7:14. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillaren y oraren y se apartaran sus malos caminos y buscaran mi rostro y escuchamos mensajes, y estos son los requisitos de avivamiento. Si mi pueblo se humilla y ora y se aparta en sus malos caminos y busca a mi rostro. Hermanos, la verdad es que necesitamos descansar un largo rato en la primera. Si mi pueblo se humillare. Porque la verdad es que si el pueblo de Dios no se humilla, no va a orar. El pueblo de Dios no se humilla, no va a apartarse de sus malos caminos. El pueblo de Dios no se humilla, no va a buscar el rostro de Dios. Es la verdad. Y nada, hermanos, nada atrae más la atención de nuestro Dios que la humildad. Nada. ¿Tú quieres su atención? Nada lo atrae más que la humildad. Pablo nos habla de los grandes privilegios dados a él por Dios. Y bueno, me encanta varias expresiones que él usa aquí. Comienza a relatar de este hombre que ascendió al tercer cielo, y lo que me encanta, hermanos, es que mire cómo se expresa. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y luego en paréntesis dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe. Wow, un predicador bautista que no sabía. Tú y yo todos lo sabemos. Más, tú y yo creemos que el problema más grande que este mundo tiene es que no me preguntan a mí. Es más, algunos de ustedes dicen: Pablo no sabía. Llegando, yo le voy a decir a Pablo:
Y lo repite 2 veces, lo vuelve a decir. Dice, conozco a tal hombre, y vuelvo a repetirlo. Y luego una vez más, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Eso es novedoso. Un predicador bautista que no sabe. Saben, años de predicar, he leído cómo leer caras y ahorita estoy leyendo caras. Usted también sabe cómo. Un amigo, hermano John Wilkerson, ahora pastor de la primera iglesia bautista en Hammond, me dijo, preacher, me llamó y me dijo, preacher, I'm on my way over there, voy para allá y no sé qué hacer. Le dije, qué bueno. Yo creo que necesitamos a alguien que no sabe. Algunos de ustedes están digiriendo eso un poco todavía, ¿verdad? Los veo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Una expresión rara. Y lo dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Dice, yo tengo base, digo, si yo escogiera gloriarme, yo tuviera base para hacerlo, no estuviera mintiendo, ni exagerando, ni nada menos. Y bien, en una ocasión nos lo dijo, ¿verdad? Hablando de sus credenciales, ¿verdad? Enseñado, entrenado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible. Pero en Filipenses él dice que todo eso lo contaba como basura, como estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y luego dice, no estuviera mintiendo ni exagerando, puedo gloriarme. Dice, pero lo dejo. O sea, escogió no hacerlo. Mucha sabiduría. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y luego comienza a describir lo que Dios tuvo que hacer con él. Y lo que Dios tiene que hacer con usted y conmigo, la razón por la cual el poder de Dios descansó de una manera tan poderosa sobre el apóstol. Y para que la grandeza de revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Seis cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El primero en lista es los ojos altivos. Pablo no solo Pablo. ¿Sabe usted que este libro es transparente? ¿Sabe por qué nosotros muchas veces terminamos asombrados cuando oímos de las fallas, las inconsistencias, las caídas o el quebrantamiento de un siervo de Dios? Nosotros nos hemos impuesto, hermanos, una imagen que está tan fuera de realidad bíblica. Me encanta la transparencia de Pablo. Y si hay algo que hace falta el día de hoy es transparencia. Amén. A mí me encanta a gente que es de verdad. No pretensiono. Lo que es bien o mal. No está preocupado de mantener o proteger una imagen. Esa es mundanalidad a propósito. Y dice, yo no quiero que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí.
esa actitud se refleja en los hermanos. Los hermanos que usted y yo pastoreamos, ¿verdad?, van a ser un reflejo del corazón de su pastor. De manera que si usted juzga que a la gente a quien usted le predica es insensitiva y dura de corazón y no responden a la verdad de la palabra de Dios, es tiempo de comenzar a hacernos preguntas. Y mucho tiene que ver con este problema de la imagen que queremos. Yo no sé qué Biblia estamos leyendo, pero queremos nosotros y caemos en la trampa que estorba el poder de Dios, la mano de Dios descansando sobre nosotros, la obra de Dios obrando en nosotros, que queremos mantener esta imagen como que siempre todo lo tenemos en orden, nunca erramos. Somos infalibles. Pastor, usted no es infalible. Algunos de ustedes ¿verdad?, están tragando duro ahorita. Veamos los más grandes personajes en la Biblia. Y todos, hermanos, con pocas excepciones, tenían serios problemas. ¿Sí o no? Hermanos, he dicho, yo quisiera pensar que en alguna medida tenemos una iglesia que en algunas maneras sea un ejemplo, un modelo, pero nunca el modelo. Nos metemos en problemas cuando pensamos que mi iglesia es el modelo. Hermanos, el modelo ni en el Nuevo Testamento existe. Capítulo 5 de Hechos, ya hay 2 personas muertas. Cada una de las epístolas fue escrita para corregir errores. ¿Dónde en el mundo te la pasas de que tú eres el ejemplo? ¿Alguien me está escuchando? Nos hace falta transparencia y llegamos a... ¿Dónde llevó esta transparencia al apóstol? Lo cual deberíamos estar agradecidos para que nosotros podamos entender por qué Dios lo usó de una manera tan grande. Palabras sencillas, déjeme decirte lo que Pablo está compartiendo con nosotros. Está diciendo, hermanos, yo tengo un problema. Tengo la tendencia a querer enaltecerme. Pablo. Yo siempre he dicho, Pablo y yo tenemos un problema. Yo y Pablo. Pablo y yo y Pablo. Nadie más lo tiene. Nadie más, nomás Pablo y yo. Yo y Pablo y yo tenemos un problema. Tú no lo tienes. Pablo dice, tengo un problema. Y mi problema es mi orgullo. Si Pablo nomás fuera como nosotros. Nadie es humilde por naturaleza. Nadie. En sí, hermanos, el orgullo podríamos decir que es la madre de todo pecado. Por eso es que Dios lo detesta. Por eso es que Dios lo aborrece. Por eso es que Dios no responde al soberbio, al altivo y al orgulloso. Porque es el mero orgullo que se atreve a imponerse sobre y encima de los propósitos de Dios y de la voluntad de Dios, incluyendo a los siervos de Dios. Y Pablo dice, por esto Dios tuvo que tratar conmigo. Y luego él habla, dice que se gloriaba en sus debilidades, y luego dice que más allá se gozaba en sus debilidades.
Ven, el Señor tuvo que rendir a Pablo absolutamente débil. ¿Sí entendió lo que acabo de decir? Tuvo que rendirlo absolutamente débil. Y está compartiendo con nosotros el proceso por el cual Dios lo tuvo que llevar para rendirlo absolutamente débil. Yo creo que es tiempo de que nos recordemos. Hemos dejado que este mundo nos influencie y que, miren, pareciera que no es así. Pero dígame si no estamos impresionados muchas veces con nuestra preparación, nuestra sabiduría, el lugar donde estudiamos. Mire, y se nos ha olvidado y nos haría mucho bien recordar la escritura donde nos dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y nos haría bien con mucha frecuencia regresar a leer eso. Porque no solamente va a llevarnos a un nivel de crecimiento, librando lo que está estorbando más que ninguna otra cosa la obra de Dios en tu vida. Lo que estorba la obra de Dios en mi vida soy yo. ¿Visión para crecer? Pastor, no tiene visión para crecer él. No, yo. Lo más que camino con el Señor, lo más que me doy cuenta que estoy tan lejos. Estoy tan lejos. Y veo que, hermanos, hemos seguido la corriente tanto de siempre andar. Veo pastores bautistas siguiendo esto y luego siguiendo aquello y tratando de buscar el método y la clave y la manera. Y hermanos, ¿sabe lo que necesitamos? Necesitamos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Pero lo que está estorbando el poder de Dios es el yo. Y Pablo nos relata y nos dice, hermanos, yo tengo un problema, y el problema que yo tengo es que tengo la inclinación a enaltecerme. Somos orgullosos, hermanos. Digo eso y hay algunos que me miran con una cara. Yo no. Somos orgullosos, hermanos. Déjeme decirle algo. Y cuando Dios comienza a tratar con nuestro orgullo, no nos va a gustar. Somos orgullosos. Y cuando Dios comienza a tratar con nuestro orgullo, no nos va a gustar. A Pablo no le gustó. Le pidió 3 veces al Señor que no le gustó. ¿Me están entendiendo, hermanos? No le gustó. Y a usted tampoco le va a gustar. Es más, ahorita lo que usted está oyendo no le está gustando. Por eso quiere hacerse el desapercibido. Y algunos de ustedes ahorita van a poder leer la Biblia muy espirituales mientras el pastor predica. ¿Verdad? Yo he entendido tantas mañas que la gente usa para no oír mientras pretenden que sí están oyendo. No le gustó.
y a ti y a mí no nos va a gustar. Dios comienza a tratar con él y mire la expresión tan fuerte de que Dios envía un mensajero de Satanás para que lo abofetee, para tratar con este problema que él tenía con el orgullo. Y no le gustó. Señora, ¿me pudieras quitar esto? No. Bueno, Escolapio, historiadores para siempre han estado en debate de qué fue, ¿verdad? Hay un consenso en creer de que fue algún impedimento físico, un problema físico. Pero, Señor, mira, ¿cuánto mejor pudiera yo servirte si me quitaras esto? No te lo quito. Señor, la verdad, me molesta, Señor. ¿Me lo pudieras quitar? No. Bástate mi gracia. Mi poder descansa, mora con los débiles. El problema es que no hay gente débil en este cuarto. Más, algunos de ustedes hasta sienten insulto que yo diga que tú eres débil. Estás tan lleno de ti mismo. De nada. ¿Y sabes una cosa? Yo doy gracias a Dios por las tantas veces que Dios ha tenido que recordarme de quién Él es y quién soy yo. Hermanos, Isaías allá en Isaías 5 comienza con todos los ayes y ay de los borrachos, ay de verdad, y luego ve al Señor con toda su gloria y su santo templo y toda su majestad, dice ay de mí. La razón de por qué es que no hay siervos de Dios que tengan un camino con Dios sencillo, transparente y humilde. Y vuelvo a repetir, esto no es si acaso a lo mejor Dios tenga que tratar con nosotros. Dios va a tratar con nosotros. Porque no hay una persona por naturaleza humilde aquí. Dios va a tratar con nosotros. Y cuando Dios trate con nuestro orgullo, no nos va a gustar. Pero su interés es despojarte y a ti y a mí de todo en lo cual nosotros confiamos. Digo, pensémoslo un ratito, hermanos. ¿Hasta dónde alcanza nuestra vanidad? ¿Hasta dónde alcanza nuestra vanidad? El pensar que podemos sin Él. Y de la misma manera que el apóstol definitivamente tenía tanto más en que podría descansar su confianza, enumeró todo. Dios tuvo que rendirlo absolutamente débil para que en esa debilidad Dios mostrara su poder. Y la cosa increíble es que, hermanos, después de esta experiencia, todas las cosas que vinieron en su vida, Él las interpretó en esta luz. Y el poder de Dios descansó de una manera tan grande sobre Él. Y esa es la razón de que Él pudo decir que se gloriaba en sus debilidades, que se gozaba en sus debilidades. Y luego decía de buena gana. Hay dos tipos de personas. Hay esa persona que cree que no tiene problema y que no tiene ni un solo dedo que es débil.
Y luego hay aquellos que viven vencidos por sus debilidades. Pero todos tenemos debilidades, lo perciba usted o no, todos tenemos debilidades. Ahora, lo que usted y yo no entendemos es que Dios no solamente está consciente de esas debilidades, Dios quiere, igual que a Pablo, rendirnos a usted y a mí, no poco débil, no más o menos débil. Dios quiere rendirnos absolutamente débil. El cristiano común, igual que el siervo de Dios común, percibe que él necesita que Dios le dé una manita. Que Dios, si Dios me da la mano un poquito, tú no necesitas la mano de Dios un poquito. Como por decir, yo tengo estos encargos y Dios nomás me diera un empujoncito más. Y tú vas a entender que no es así. Que tú y yo no necesitamos una manita, una ayudadita de Dios. Para que el poder de Él descanse sobre nosotros, tendrá que tratar con nuestro orgullo y rendirnos absolutamente y completamente débil. Y hacerlo a la medida que Él quisiera usarte, y a propósito, tan grande el privilegio, tan grande el aguijón. Voy a repetirlo. Tan grande el privilegio, tan grande el aguijón. Y todos queremos ser usados en gran manera. Cuidado, si tú en una medida de sinceridad, Señor, quiero que tu poder descanse de mí como nunca. Señor, quiero que tú me uses de una manera grande y que tu poder se manifieste en mi vida. Cuidado con lo que pides. Porque para que el poder de Dios descanse sobre ti, Dios va a tener que deshacerse de lo que le estorba. Ese es usted y yo. No me malentiendan. Necesitamos, de todo es útil y bueno, programas, planificación, administración. Hay lugar, pero les voy a decir algo, hermanos. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y Pablo nos está dando, yo creo aquí, el secreto de por qué Dios lo usó de una manera tan poderosa. Porque en palabras sencillas, lo que Pablo nos estaba diciendo es esto, hermanos, que no era Pablo obrando ni haciendo, era el poder de Dios obrando en él. Pero para que el poder de Dios descansara sobre él, hermanos, Él nos relata y nos da testimonio de lo que tenía que suceder, lo cual usted y yo no vamos a poder escapar si somos sinceros en nuestro deseo de que Dios nos use. Carlos Spurgeon decía que era el deber de Dios recordarle constantemente a sus siervos que no son nada más que polvo, más que tierra. Es que Él no comparte su gloria con nadie. Él quiere obrar y ser Él y solo Él. No usted con una poquita de ayudadita de Él. No, Él y solo Él. Y que usted lo sepa. Y que la gente lo sepa. A mí me encanta lo que dice el hermano Chapo. Dice, un ministerio debería de lucir de tal manera que cuando la gente lo ve no pueden explicar por qué está pasando ahí lo que está pasando. El domingo celebramos nuestro aniversario, 34 años de ser pastor de la iglesia. Y yo le dije a los hermanos, hay ministerios que se distinguen por muchas cosas.
Hay ministerios donde dice, mira, allí esto, aquí esto se distingue, ¿verdad? Y se puede dar una explicación de por qué se distingue ese ministerio. Yo dije a los hermanos, no hay nada aquí. No hay algo que puedes identificar y decir, eso es. Hemos sido tan fieles, hemos sido tan obedientes, hemos sido tan constantes. We can't say that. No podemos decir eso. Es Él. Es Él. Y ese es su plan, y ese es su programa. Él usa quien busca magnificar, exaltar a Él. Y lo que esté estorbando que Él nos use en una gran manera y con gran poder es el yo. Y por eso es que Dios tiene que tratar con nuestro orgullo y rendirnos en lo absoluto débil. Y todo lo que Pablo enfrentó después de eso, lo interpretó de la misma manera. Por eso es que en el versículo 10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Identificar las debilidades. Identificar las debilidades. Enfrentar, admitir que hay debilidad. En afrentas. ¿Qué interpretación le damos cuando somos afrentados, hermanos? ¿Qué interpretación le damos a eso? ¿Cómo responde el siervo de Dios común cuando él sufre una afrenta? ¿Cuándo en el mundo se nos ocurre que a lo mejor es Dios? Amén. En vez de me afrentan. Cristianos, diablos, latosos. ¿Nunca se te ocurre que es Dios tratando con tu orgullo? Despojándote del yo. En necesidades. ¿Sabe usted que a veces es la voluntad de Dios que pasemos necesidades? A veces es la voluntad de Dios que pasemos necesidades. Dice en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución. Usted y yo no sabemos qué es lo que es persecución. O sea, alguien nos rechaza un folleto y ya quieres que te pongan en el Museo de la Fe en Hebreos 11. Tú y yo no sabemos lo que es ser perseguidos y exponer nuestra vida por Cristo como nuestros hermanos allá en Egipto. Oren por ellos. En debilidad, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustias, y vienen angustias. Vienen angustias de todo tipo. Pero dice, en todo esto, no solamente me glorío, no solamente me gozo, lo hago de buena gana, porque cuando soy débil, entonces descansa el poder de Dios sobre mi vida. ¿Sabes por qué el poder de Dios no descansa sobre tu vida? Porque estás muy lleno de ti mismo. Y las veces que Dios comienza a tratar con nosotros porque tiene la intención de usarnos en una manera grande y que su poder descanse sobre nosotros, no nos gusta. Y la mayoría de lo que Dios pone allí para despojarnos de nosotros mismos y rendirnos completamente inútiles y débiles, todo lo que Dios pone para hacer esa obra en nuestra vida, la mayoría del tiempo la resistimos. En vez de humillarnos delante de Dios. Yo le doy gracias a Dios por tantas cosas. Por tantas cosas. En mi persona,
en lo que enfrento día a día, según Él ve la necesidad de mostrarme una y otra vez que yo soy totalmente inútil y débil, porque entonces ya no soy yo obrando, haciendo, es Él. Llego a países que no habíamos llegado por primera vez, y los hermanos a veces dicen: pastor, mire qué bendición, por fin lo conozco, lo he oído en internet y para acá, y me mandaron un CD, y ahora lo veo por primera vez, y me ven con una cara de desilusión, como diciendo: yo creía que usted medía como 6 pies de altura. A mí no me molesta, yo me gozo hasta el más mínimo detalle de lo que el mundo considera fortaleza y calculan débil en mi vida, porque todo eso fue parte del plan de Dios. El Señor se describe a sí mismo y dice: así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la tierra, en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vivifícanos, Señor, vivifícanos, da vida a nuestro ministerio. Él vivifica al quebrantado. Él visita al humilde. ¿En verdad lo queremos? Yo no sé. No nos va a gustar cuando Dios comience a tratar, pero dice la Biblia: yo soy alto, yo soy sublime, yo moro y habito en la santidad, y yo moro y habito con el quebrantado y el humilde de espíritu. ¿Sabes dónde Dios mora? Dios mora y habita con el quebrantado y el humilde de espíritu, y puede vivificar el espíritu de los humildes. Con esto termino. Mire lo que dice allá la palabra de Dios en el Salmo 119. Quiero que vean esto conmigo. Salmo 119. Yo siempre decía que cualquier muchacho que se interesara en una de mis hijas tenía que memorizarse todo el Salmo 119. Qué tremendo salmo. Qué exposición de descripción de amor y compromiso a la bendita palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 67. Cada uno hay división, son 22 divisiones, y están divididos con las 22 letras del alfabeto hebreo. Y la historia nos cuenta que fue formulado de esta manera para facilitar la memorización de este salmo por medio del pueblo de Dios. Pero mire lo que dice el 67. Dice: antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? ¿Cómo andaba? Mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda que. Conclusión a la cual llegó después de ver la obra y la mano de Dios sobre él. Al momento no nos gusta, a Pablo no le gustó. Pero hermanos, yo les voy a decir que es la necesidad del día.
Tenemos invitación en las iglesias. La palabra de Dios se predica. Pretendemos nosotros imponer convicción a la gente, así sentir mal a la gente. Un siervo de Dios nunca debería predicar para hacer sentir mal a la gente. No debería detenerse en decir la verdad y predicarla sin disculpa de nada. Pero en el poder del Espíritu Santo, porque es la tarea del Espíritu de Dios, hermanos, en convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero un siervo falto del poder de Dios, porque está lleno de sí mismo, tratando de convencer a gente igual falta de la presencia y del poder de Dios, porque están llenos de sí mismo y no responden a la palabra de Dios. Se predican las verdades eternas de la Biblia y viene una invitación y la gente parada allí como troncos, incluyendo a los siervos de Dios. Y luego estamos pidiendo avivamiento. Déjame decirle lo que a través de los años yo he visto, estando con mis hermanos por muchos años, trabajando. Elmer Fernández, Mano Ashcraft, Mano Córdoba, Mano Wen, Mano Ramos, muchos de los otros que están envueltos ahora. Viene la invitación. Y estos siervos son los primeros que están aquí enfrente en sus rodillas. Los primeros. Mientras un montón de siervos de Dios están ahí parados. Y luego se preguntan por qué su gente es tan dura y no responde. Bueno me es haber sido humillado. No nos gusta, pero hermanos, es la única manera. Estoy convencido que es la necesidad del día. El rey más, hay un rey en el Antiguo Testamento, Manasés, dice, habla de este rey y dice que ningún otro rey llevó al pueblo de Dios a tanta maldad como este rey. Y sin embargo, con toda la vileza de ese hombre se humilla. Y dice la palabra de Dios que fue atendido por Dios. No importa dónde tú estés, qué tan bajo tú estés o caigas. Hermanos, lo que falta es humillarnos delante de nuestro Dios. Y créemelo, hay algunos que son tan nobles que lo harían voluntariamente. Y yo no soy uno de esos. A lo mejor hay alguien aquí que si es así, yo no soy uno de esos. Dios ha tenido que con mucha frecuencia tratar conmigo y le doy gracias. A veces no me gusta, a veces me quejo, a veces malinterpreto, pero le doy gracias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué está pasando ahorita con usted? Visión para crecer. ¿Quién? ¿Usted? No, quiero que la obra crezca. ¿Qué si usted crece? ¿Por qué no comenzamos ahí? Que usted crezca. Hay algunos de nosotros que yo digo eso y les está pasando por encima. ¿Por qué no entiendes esto? El día que Dios no obre en mí, un pastor que ya no crece, mano, olvídese, se refleja en su ministerio y en su iglesia. Aprendamos de Pablo. Aprendamos de Pablo. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona ¿en qué? En debilidad. Señor, gracias. Gracias por las tantas veces que tú has tenido que tratar conmigo. Gracias por las tantas veces que has tenido que tratar con mi orgullo. Gracias por las tantas veces que has tenido que rendirme completamente débil
incapaz y inútil. Oh Señor, ayúdanos a entender.